Tal? ¿Cómo están, querida audiencia? Estamos en la oficina de Leo Grosso. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo va? ¿Estás bien? Diputado por el Movimiento Evita, así que vamos a hacerle unas preguntas. La primera pregunta es, vi en tu Twitter que has incentivado iniciativas como comer bien o con hambre no hay futuro. ¿Qué reflexión te deja un país que puede darle de comer a 400 millones de personas en el mundo, pero que posee 3 millones de habitantes propios que pasan diariamente hambre? ¿Hay una forma de paliar esta situación? Sí, siempre hay forma de paliar la situación. La realidad es que es un escándalo, es una vergüenza que en este país, como bien vos decías, que genera alimentos para 400 millones de personas, nosotros tengamos que procurar una campaña para darle de comer a 40 millones, al 10% de lo que podríamos alimentar. Y eso es el resultado de las políticas económicas de Mauricio Macri, de la enorme transferencia de recursos que ha hecho este gobierno, que le ha sacado plata del bolsillo a todas las personas, a todos los ciudadanos de a pie, para ponerla en un puñado de empresas, como por ejemplo las empresas eléctricas o el sector financiero. ¿Se puede resolver? Por supuesto que se puede resolver. Nosotros venimos pidiendo que se declare la emergencia alimentaria, que se dupliquen las partidas presupuestarias y que se articule el plan nutricional nacional para que ningún niño siga perdiendo futuro. Porque cada niño que no come un día o que se va a dormir con hambre es un día menos de futuro, ¿no? ¿Pensás que hoy están gobernando la suboligarquía financiera y la oligarquía terrateniente? De la Pampa Húmeda, este gobierno a los 15 días de asumir, las primeras medidas que hace es duplicar el precio de la comida y después quitar las retenciones al campo, a las mineras, a las petroleras. ¿Pensás que esto es así? Yo pienso que los grupos económicos concentrados a nivel transnacional tienen a sus empleados acá, que son estos muchachos, que es lo que otrora se llamaba oligarquía, pero que hoy es más difícil de definir porque son algunas familias nacionales con intereses internacionales. Y que no solo es financiera o agropecuaria, que hay que discutirlo, el campo también perdió mucho en estos años, sectores minoritarios del campo ganaron, tiene que ver más con las condiciones de la macroeconomía o de la globalidad que con lo que han hecho ellos. Me parece que este gobierno ha transferido sobre todo al sector financiero y esos son los que han hecho punta dentro del gobierno de Macri. ¿Qué medidas deberías llevar a cabo para solventar el hambre en Argentina? Nosotros venimos planteando la necesidad de construir un registro único de comedores, merenderos y ollas populares. Hoy no existe información única por parte del Estado de todos los espacios de alimentación que hay. La Argentina tiene todos estos datos malos de la macroeconomía, ¿no? 1 de cada 3 niños, niñas o adolescentes en el país comen en comedores, merenderos comunitarios o escolares. La mitad de los niños en la Argentina y las niñas son pobres. 3 millones de personas están por debajo de la línea de indigencia. Eso quiere decir que 3 millones de personas se van a dormir con hambre, porque ser indigente significa comer una vez al día. Los números son terribles y está este lado M, le digo yo, que es el lado Macri de los números malos, Sí. por eso M, pero después está el lado B, que es el lado bueno, es la solidaridad de nuestro pueblo, es la bondad, es no dejar tirado a nadie, como dicen los pibes en el barrio, y es todo ese ejército de mujeres que salen de sus casas o abren sus casas y generan los espacios de alimentación. Ahí hay una solución. Y lo primero que hay que hacer es registrar que eso existen y entender cuántos son, cómo funcionan, cuánta gente trabaja, cuántas personas se alimentan ahí para pensar cualquier política pública. ¿Qué sensación te dejó la candidatura de Alberto Fernández junto con Cristina? ¿Te parece una fórmula adecuada para asegurar una victoria peronista en las elecciones de este año? Sí, me encantó la fórmula. La verdad que me puse muy contento cuando Cristina anunció la fórmula. Me parece que es un acierto político. Me parece que Cristina hace una lectura correcta de la etapa política en la que vivimos y de lo que necesita el país para adelante. Y me parece que es una fórmula con mucha potencia, ¿no? Me parece que vamos a seguir teniendo puentes, que vamos a seguir construyendo unidad y que hasta el 22 de junio vamos a estar abriendo el espacio para consolidar una alternativa política que pueda ganar las elecciones y después gobernar la Argentina, que es lo más difícil. Necesitamos frenar la caída y empezar a reconstruir el país. ¿Por cuánto necesitamos ganar las elecciones para garantizar la gobernabilidad? Teniendo en cuenta que el movimiento nacional y popular genera altruismo, frugalidad, empatía, solidaridad, como dijiste vos, y yo pienso particularmente que la política es una vocación de servicio. Hay que abnegar las pasiones individuales por el bien colectivo,
como lo hace el peronismo. Ningún otro, salvo el radicalismo allá en la época de Irigoyen, pero después... Yo creo que hay que ganar, no importa por cuánto. Yo creo que si hacemos bien las cosas hay que trabajar para ganar en primera vuelta, pero hay que ganar. Y después, con la mayoría que construyamos para ganar, hay que convocar a todo el resto. Nosotros no vamos a salir solo con un partido político con quien ganemos las elecciones de esta crisis. La crisis que estamos viviendo es muy grave, quizás la más grave de la democracia. Entonces nosotros vamos a necesitar a todos los sectores. Desde el gobierno nosotros vamos a convocar a todos los sectores para reconstruir Argentina. Guillermo Chávez, miembro del Grupo Callao, explicó el otro día en C5N que el problema que tiene la Argentina es el odio. Para ser más explícitos, odio profundizado día a día por el gobierno. ¿Qué opinas al igual que Guillermo Chávez, que el odio es el principal problema actual de la Argentina? ¿De qué forma se beneficia del odio el oficialismo para llevar adelante sus objetivos a nivel político, económico y social? El odio siempre fue una herramienta de los grupos concentrados, ¿no? El odio hizo los bombardeos de Plaza de Mayo, el odio hizo los fusilamientos en José León Suárez, el odio llevó adelante la última dictadura militar, el asesinato de Maxi Darío en el Puente Porredón, o de las 35 personas que murieron a lo largo y ancho del país en las jornadas del 20 de diciembre. El odio siempre, o Santiago Maldonado, ¿no? El odio siempre fue una herramienta del poder en Argentina para resolver lo que no podía resolver construyendo mayorías, ¿no? Entonces me parece que hoy esa herramienta ha mutado en construir la grieta. Y un odio que es irracional y que puede ser un odio que está vinculado sobre todo a la exclusión política de la principal opositora en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Hay un sociólogo que se llama Marcel Mauss, un sociólogo francés, que dice así: es el principio del don, el dar, el recibir y el devolver. ¿Vos pensás que hay que aplicar estas políticas, digamos, sociales, teniendo en cuenta de que el liberalismo que penetró en la Argentina en el 2015 y desarticula la comunidad organizada del campo nacional y popular? No sé, yo creo que la Argentina de hoy tiene un problema que es el de la concentración económica y la tecnificación, y la tecnología que tiene el capitalismo hoy para producir. Es un problema que no tiene solo la Argentina, tiene el mundo, que genera que un tercio de la población esté excluido, otro tercio trabaje de manera informal y un tercio solo trabaje formalmente, ¿no? Hoy en la Argentina hay 6 millones de trabajadores en blanco. Debe haber otro tanto de trabajadores no registrados, sí, y otro tanto de excluidos. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que resolver ahí es cómo generamos que un Estado esté presente, garantizando por un lado los derechos de los trabajadores formales, pero por el otro lado y al mismo tiempo, y está vinculado, los derechos de los trabajadores de la economía popular. Ahí está el dar y recibir, ahí está la posibilidad de reconstruir un circuito virtuoso que haga que la Argentina se desarrolle plenamente. ¿Vos pensás que los medios hegemónicos que alienan, enajenan y configuran la opinión pública hacen anular la capacidad crítico-negativa que tiene la población para... ¿no? No, yo no creo en eso. Creo que los medios amplifican, no generan escenarios. Amplifican cosas que existen en la sociedad. Yo no le echo la culpa de todos los medios. Me parece que es injusto, me parece que es tratar a la gente de sonsa, y me parece que es negar la capacidad crítica. Cuando nosotros nos equivocamos, el enemigo o los adversarios tienen mayor posibilidad de amplificar las cosas negativas que nosotros hacemos mal. ¿A través de qué medios te parece que el gobierno engendra el odio y las divisiones reinantes actualmente en nuestra sociedad? ¿O ya viene de la idiosincrasia? Es la política, eso viene de la idiosincrasia, y hoy engendra el odio a través de la justicia, ¿no? En la persecución a los opositores. Has declarado que los sectores más vulnerables de nuestro país son particularmente los más afectados por la atmósfera del odio, amplificada por los medios hegemónicos. ¿Quiénes serían estos sectores vulnerables? ¿Son solo vulnerables económicamente o también están incluidas las minorías sexuales entre los afectados por la atmósfera del odio, del resquemor, de la animadversión? Todos. Cuando vos tenés un proceso de retroceso de las mayorías populares, como son todos los periodos neoliberales, el que estamos viviendo en la Argentina también, se reducen los derechos de las mayorías populares y por lo tanto se genera un estado de frustración permanente. Vos trabajás lo mismo o igual que antes y ganás menos.
trabajás lo mismo o igual que antes y tenés menos derechos. Avanzaste en determinadas discusiones en la sociedad, pero ahora estás retrocediendo, entonces todos perdemos. Veo que en tus proyectos que presentaste está el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans. En base a esta labor, te pregunto, ¿qué reflexión te deja un país donde aún cuando se haya aprobado la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires, la misma sigue sin implementarse adecuadamente? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer el derecho al trabajo digno para estas minorías que, además de ser profundamente invisibilizadas, tienen una tasa de expectativa de vida bastante inferior al resto de los argentinos? Y son el último eslabón, ¿no? Y de la cadena, digamos, son las más débiles de los y las débiles. En la Argentina el año pasado más de 30 chicas trans fueron asesinadas por crímenes de odio. En lo que va de este año, 16 chicas trans asesinadas por crímenes de odio, ¿no? Me parece que ahí está un poco también lo que falta debatir en la sociedad argentina. ¿Considerarías a la Argentina un país diverso y como tal aceptás esta diversidad desde una visión democrática y plural que contribuya a desarrollar adecuadamente las potencialidades de nuestra nación? Con diversidad me refiero a un término amplio, lingüística, religiosa, de creencias étnica e identitaria. Sí, Argentina siempre fue un crisol de razas, como decían, ¿no? Argentina es un país que en un momento tenía más inmigrantes que personas nativas. Argentina es un país que siempre fue sintetizando sus diferencias no sé, en un momento se había inventado esta idea del sincretismo religioso, ¿no? De lo inca, lo mapuche, lo católico, esta idea del Día del Inmigrante, para decirlo de alguna manera, la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario. Argentina siempre fue vanguardia en la idea de integración, digamos, ¿no? Con una identidad nacional muy fuerte, construida alrededor de la integración de distintas experiencias. Y eso no es contradictorio, me parece que eso está en el ADN argentino y por eso todas esas políticas más fascistas nunca aprenden ni tienen más ideas. A tu parecer, ¿contribuiste para que la Argentina sea un país más diverso que abrace esta diversidad? ¿Cuánto contribuyó el peronismo de Néstor y Cristina, a tu parecer, para que esto fuera posible? Yo creo estar contribuyendo bastante, me parece que Néstor y Cristina han sumado y mucho, y me parece que eso tiene que ver con ser parte o inscribirse en una línea de lucha a lo largo de la historia argentina, ¿no? Hace 37 años fue la primera marcha del orgullo gay en la Argentina, y eran 12 personas con máscaras por miedo a las represalias posteriores, ¿no? Esa historia que comenzó ahí, que no comenzó ahí, que quizás comenzó antes con el Frente de Liberación Homosexual, con Jauregui, con Perlonger y así con un montón, con las fiestas trabas y maricas en el Tigre, con la pelea por los derechos civiles y la unión civil, por la pelea por el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, por un montón de cosas. Ahí se inscribe una lucha muy intensa y muy activa de la comunidad en la Argentina que hace que después nosotros podamos hacer estas cosas. Néstor y Cristina pudieron hacer el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género porque había una comunidad que estaba peleando por eso. Yo me pude casar y volver a dar la discusión en el Parlamento porque ya estaba el matrimonio igualitario. Entonces me parece que es parte de un encadenado de peleas. O sea que tu casamiento, digamos, siendo diputado activo, vos crees que influyó positivamente en la sociedad, ¿no? Yo no tengo duda y lo hicimos para eso también, ¿no? Para mostrar que en un momento donde el neoliberalismo en la Argentina vuelve a reinar, donde aparecen los Bolsonaros o los hechos de odio que hoy están siendo juzgados como el de las dos mujeres casadas que se estaban besando en una plaza y fueron detenidas y le hicieron una causa, se vuelvan a discutir y se vuelvan a poner en jaque. Yo hice por un lado una salida del closet y por el otro lado aparte del amor, el orgullo es una respuesta política, dijimos nosotros, ¿no? Y nuestro casamiento fue amor y orgullo político, de lo que somos y de lo que hacemos, y los derechos que tenemos. Hay un sociólogo que se llama Norbert Elias que dice así, vos sentís que
los trabajadores argentinos desde el 2015 tienen una doble coacción, una autocoacción de restringirse en su poder adquisitivo, o sea, la mejor asignación ante recursos escasos, como diría Adam Smith de la teoría marginalista que hacen estos tipos, y una coacción estatal de que te dicen qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, comprando desde los medios, ¿no? Tenés que comprar ciertas mercancías porque no hay precios cuidados. Hay como una especie No, de lo que hay es una expoliación profunda dirigida por el Estado y orquestada o aprovechada por las grandes corporaciones transnacionales. Acá hubo una transferencia de recursos enorme y los que más pusieron son los trabajadores y los que menos tienen. A través de las tarifas, a través de la inflación, a través del aumento de precios generalizado y del piso que le pusieron a las paritarias. El gobierno frenó las paritarias, dejó de defender a los trabajadores, permite que cierren las fábricas, abrió las importaciones, aumenta las tarifas y no controla la inflación. Todas las variables que teníamos nos arruinaron la vida. No hay paritaria que alcance el precio de de la vida en la Argentina hoy, y eso hace que todos nos privemos de cosas. Yo soy un diputado nacional, los diputados nacionales cobran bastante bien, y hoy sentimos la inflación. Me imagino un trabajador, está bien que nosotros tenemos parte de nuestros sueldos van a la organización, pero de todas maneras, hoy los trabajadores camioneros, los trabajadores mejores pagos del país pierden ante la inflación. Y eso es un sistema de transferencias enorme que ha generado este gobierno. ¿Un mensaje final para estas elecciones? Hay una posibilidad las elecciones significan la posibilidad de todos los argentinos y argentinas de participar y de opinar sobre los destinos de la patria. Y nuestra patria está sufriendo y mucho y todos la estamos pasando muy mal. Participemos, opinemos, no seamos indiferentes. Se está construyendo una alternativa, nosotros bregamos porque gane una alternativa, que en este caso para nosotros es Fernández, la fórmula que nos va a permitir poner al Estado de vuelta del lado de los intereses de la gente. Bueno, querida audiencia, estuvo con ustedes el diputado nacional por el Movimiento Evita, Leo Grosso. Muchísimas gracias, Leo, por haberme recibido. Gracias a vos. Y que haya en estas elecciones más justicia social, independencia económica y soberanía política. Les mando un saludo grande y hasta luego.